Nosotros somos del grupo 5. La enfermedad gestacional del trofoblasto es una malformación en las vellosidades coriales. Esto resulta en el crecimiento atípico de las células del trofoblasto y esto genera un tumor. Este tumor se desarrolla dentro de la placenta y es invasivo, metastásico y tiene la capacidad de generar vascularización. El 80% son benignas, sin embargo, del 2 al 3% de las molas son seguidas por un coriocarcinoma. La mola hidatiforme se produce debido a una unión anómala entre el espermatozoide y el óvulo. La mola datiforme corresponde a una forma del grupo de enfermedades trofoblásticas durante la gestación. Esta consiste en un embarazo normal, caracterizado por una degeneración de las vellosidades coriales y una proliferación trofoblástica, con o sin desarrollo embrionario. Su clasificación se subdivide en dos, en la mola de tipo completa y la mola de tipo incompleta. Todo esto va a depender de los hallazgos histológicos y citogenéticos. El 75% de los embarazos molares son clínicamente reconocidos como de tipo completo y el 25% restante como incompleto. Al mencionar su epidemiología, esta enfermedad posee una incidencia rara, es una enfermedad o una patología que no se presenta frecuentemente, con una incidencia de 1 por cada 1000 embarazos, observándose mayormente en países como Latinoamérica, Medio Oriente, África, entre otros. Es importante mencionar que existen diferentes factores de riesgos predisponentes para esta enfermedad, tales como edades o mujeres mayores de 40 años. Estas mujeres mayores de 40 años van a poseer un riesgo de 10 veces superior o un riesgo aumentado en comparación a mujeres que se encuentren en un periodo fértil. Y pues los adolescentes tienen 1.3 veces la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Esto nos quiere decir que las edades que se encuentren dentro de los extremos, o muy bajas o muy altas, van a tener una predisposición o un riesgo a tener esta enfermedad. Otros factores de predisponencia son la gravidez y el uso de anticonceptivos. Respecto al perfil hormonal que se realiza a una paciente en el primer trimestre del embarazo, ahí se utiliza principalmente la gonadotropina coriónica humana, la fracción beta. Esta hormona es una glucoproteína que se sintetiza principalmente por el sincitio trofoblasto, pero también es producida por otros tejidos como el tejido hepático, fetal renal, la hipófisis y también en el caso de tumores de células germinales. Ya. Luego de que se sintetiza a nivel de la placenta, esta se libera hacia el espacio intervelloso para luego ir a la circulación materna. Posteriormente, esta hormona pasa por un proceso de degradación metabólica hasta que se obtiene el producto final, que es el fragmento beta-core. La función de esta hormona es principalmente estimular la función del cuerpo lúteo, diferenciar el cito al sincitio trofoblasto, la esteroidogénesis adrenal fetal y también placentaria. De ahí también esta hormona ayuda en la síntesis de testosterona por el testículo fetal. Se considera que esta prueba tiene una alta sensibilidad em, y especificidad a partir de la octava semana de la gestación, y una baja concentración de esta hormona supone un riesgo de aborto o embarazo ectópico, mientras que una elevada concentración de la misma indica que se ha calculado mal la fecha, el periodo de tiempo de gestación, que hay algún embarazo molar o que se trata de algún embarazo múltiple. Como podemos observar aquí en la diapositiva, tenemos el cuadro con los valores de referencia en base a partir de la octava semana hasta la 12ª semana, que bueno, está dentro del primer trimestre. Y
la técnica para cuantificar esta hormona es la quimioluminiscencia en el suero. Ya. Otra de las hormonas también que se analizan es el estriol no conjugado. Este es un estrógeno que se sintetiza por la placenta. Es una de las formas más importantes del estrógeno. Como se mencionó, bueno, el estrógeno, sí, no, perdón, el estriol em, es conjugado en el hígado con el ácido glucurónico. Después sigue la degradación, se degrada estrona, que a su vez sufre una degradación posterior para llegar a formarse el estriol. Es importante mencionar que alrededor del 90% de esta hormona pasa a la circulación de la madre, en donde se la puede detectar a partir, sí, no, desde la 9ª semana de gestación, a una concentración aproximada de 0,05 nanogramos por mililitro. Esta hormona tiene una vida media de entre 20 a 30 minutos y se considera que un valor muy bajo de esta está asociada a una deficiencia de sulfatasa placentaria, así como también una posibilidad de que el feto padezca anencefalia, una enfermedad hipertensiva en el embarazo, muerte fetal, trisomía 21 y otras cosas. Esta hormona es muy importante de cuantificar porque esta aumenta el flujo sanguíneo útero-placentaria, y pues el valor normal en el primer trimestre es de 0 a 800 microgramos por día, y su valor tiende a aumentar en cirrosis, en cirrosis hepática, ginecomastia, en el caso de varones, en el hipertiroidismo y también en tumores hepáticos. Entonces, en base a este análisis se considera que sí es relevante realizar estas dos pruebas porque al permitir su cuantificación dentro del primer trimestre o al mostrar valores alterados de lo que está dentro de lo normal, por así decirlo, en base al cuadro clínico de la paciente, que, o sea, bueno, en este caso, como dice la pregunta, es en un embarazo, sí permite identificar un embarazo dentro del primer trimestre. Otra de las hormonas que también se cuantifica durante el primer trimestre del embarazo es la inhibina A. Esta es una hormona glicoproteica que se detecta entre la 7ª y 14ª semana de gestación. En el embarazo durante el primer trimestre, esta es producida por el cuerpo lúteo y a partir de la semana 8 por el trofoblasto y las membranas fetales. Ya entre la 8ª y la 10ª semana de gestación, su concentración es aproximadamente de 1,76 microgramos por litro, y esta prueba es útil principalmente para detectar el síndrome de Down en el feto, y también concentraciones alteradas de esta hormona pueden indicar que se trata del síndrome de Patau. Respecto a esta hormona de la inhibina, se considera que no es de mucha relevancia en la detección del embarazo, ya que es más una prueba para diagnosticar patologías, como ya se mencionó, que es para el síndrome de Down y el síndrome de Patau. Otra hormona que se cuantifica también, la prueba más sensible para identificar el embarazo en el primer trimestre, es la gonadotropina coriónica humana, y también es una de las que más se realizan. Para el diagnóstico de la mole idetiforme, el diagnóstico se realiza por anamnesis. En primer lugar, se presentan mediante manifestaciones clínicas, del cual se va a evidenciar una metrorragia, que en este caso se va a evidenciar una anemia grave por la ruptura de los vasos maternos, el cual va a ocasionar un dolor en el hipogástrico.
Esto se va a presentar en el 97% de los casos. A su vez se va a presentar una hiperemesis, que son náuseas y vómito recurrente, el cual va a ocasionar una deshidratación y una pérdida de peso, y esta manifestación va a estar presente en el 30% de los casos. De igual manera, se va a evidenciar un hipertiroidismo, una preeclampsia y una expulsión de vesículas, pero estas manifestaciones van a estar entre el 7% al 11% de los casos. Sucesivamente se realiza una exploración ginecológica, el cual entre el tamaño del útero y la edad gestacional va a estar desproporcional, el cual va a dar un indicio de que se puede identificar una mola. Y de igual manera la ausencia de latidos cardíaco fetal, que le indica a la paciente que no es un embarazo normal, más bien es una patología. De igual manera, el gol estándar es la ecografía. Es un método no invasivo, el cual nos va a dar una información del contenido del útero, el cual, como se puede ver en la imagen, se va a presentar en la cavidad uterina una invasión por el tejido trofoblástico en forma de copas de nieve o panal de abejas. Dentro del diagnóstico del laboratorio, de igual manera mencionan que la prueba se debe realizar la beta-HCG, debido a que es altamente sensible y específica, pero algunos autores mencionan que esta prueba es limitada, ya que en la mola puede estar niveles inferiores a 10 unidades internacionales por ml, pero es útil en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento, el cual nos va a identificar que una mola completa va a tener valores mayores a 200.000 y una mola parcial menores a 100.000. Y a su vez se debe realizar un hemograma con unas pruebas de coagulación, pruebas renales, hepáticas y pruebas tiroides, el cual no nos va a dar un diagnóstico, más bien solo nos va a ayudar en el seguimiento y evaluar las complicaciones de la enfermedad para dar un correcto tratamiento y una mejor calidad de vida de la paciente. A manera de conclusión en todo este trabajo podemos decir que la mola edatiforme es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de síntomas muy similares a las de un embarazo, sin embargo presenta complicaciones completamente distintas. La hormona beta-HCG es una de las más utilizadas para poder predecir cuál es el rango de crecimiento que va a tener este tumor. Aparte de eso, es importante recalcar que siempre se debe acudir al médico apenas se empieza a presentar cualquier tipo de sintomatología, ya que se pueden presentar complicaciones bastante graves para la paciente que porta esta mola edatiforme. Y se recomienda siempre juntar lo que son exámenes de laboratorio con los exámenes de imagenología, ya que esto eleva la capacidad diagnóstica de todos estos métodos. Para el proceso diagnóstico de la mola edatiforme, o también llamada enfermedad trofoblástica gestacional, primero se debe correlacionar la clínica que presenta la paciente, aplicar un examen de ecografía. Si aquí se encuentran ciertos resultados anómalos, se debe proceder a aplicar un ecodoppler. Aquí se va a poder observar si es que existe ya principios de vascularización de este producto que se está formando. En esta parte de aquí, si es que ya tenemos algún resultado anómalo, vamos a aplicar la prueba de la beta-HCG. La beta-HCG lo que nos va a decir es cuál es la capacidad de crecimiento de este producto. Después, lo que vamos a hacer es un análisis histológico mediante el cual nosotros podemos corroborar